La mitosis, proceso de reproducción celular mediante el cual se reparte equitativamente el material cromosómico entre dos células hijas, con lo cual se asegura que la información genética se transmita de unas células a otras. Tiene como propósito producir dos células diploides, es decir, que en su núcleo tiene dos juegos de cromosomas. Es un proceso de gran importancia, pues permite el crecimiento de organismos pluricelulares, la regeneración, reparación y reconstrucción de tejidos, y el mantener una línea celular funcional, ya que produce células exactamente iguales. Funciona en células eucariotas. La mitosis cuenta con una serie de fases. Iniciaremos por la interfaz, que es la etapa en la que tiene lugar el crecimiento de la célula y el desarrollo de las actividades metabólicas. Es cuando el ADN dentro del núcleo de la célula empieza a duplicarse. En la profase, los cromosomas se condensan. Las cromatías se mantienen unidas a través del centrómero. Los centrosomas se separan formando el huso mitótico y se empieza a fragmentar la envoltura nuclear. En la prometafase se rompe la envoltura nuclear. Al romperse, los microtúbulos del huso mitótico se unen a los cromosomas por sus cinetocoros, y al unirse, los cromosomas se agitan hacia adelante y hacia atrás, entre los centrosomas y el centro de la célula. En la metafase, al unirse los cromosomas se colocan en el medio de la célula, en el ecuador. Están condensados al máximo y forman la placa ecuatorial o placa metafísica. En la anafase se produce la rotura de la unión entre las cromatías hermanas, las cuales se separan y migran a polos opuestos de la célula. Los microtúbulos unidos a los cinetocoros se acortan alando de ellas y separándolas. Las dos cromatías son iguales, tienen la misma información genética. La célula empieza a estrecharse por el medio porque está empezando la citocinesis. La telofase es la fase final de la mitosis. Se reconstruyen las envolturas nucleares. Los cromosomas se descondensan, resultando la formación de los núcleos de las células hermanas que contiene una copia de cada cromosoma. Citocinesis. Se forma un anillo contráctil alrededor de la célula. Se contrae hasta que el citoplasma se divide, formando dos células. La meiosis es la división nuclear de las células destinadas a producir gametos. Cuando el ADN se condensa, da lugar a cromosomas formados por dos cromátidas. Los cromosomas homólogos entran en contacto íntimo e intercambian parte de sus cromátidas hasta que se repelen y empiezan a separarse. Durante este proceso, la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Los cromosomas homólogos todavía unidos se ubican en la placa ecuatorial del huso acromático, hasta que se separan y se sitúan cada uno en un polo celular. Se forma una nueva membrana nuclear y el citoplasma se divide en dos. Tras una breve interfase, los cromosomas se contraen, la membrana nuclear desaparece y se sitúan en la placa ecuatorial. Los centrómeros se dividen y cada cromátida migra a un polo celular. Una nueva membrana nuclear aparece alrededor de cada juego de cromosomas, mientras se produce la división del citoplasma, dando como resultado cuatro células hijas haploides. Como la meiosis está destinada a producir gametos, estos reciben el nombre de espermatozoides y óvulos, que se producen por medio de la espermatogénesis y la ovogénesis.